Pues lo dicho, chicos, bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del Club de Lectura de la Orden del Hipocosmos, que suena así como muy épico, ¿no? Os cuento un poco. Yo soy Jaime Martín, de formación soy periodista, soy profe, como os comentaba antes, de comunicación en la Escuela Superior de Comunicación de Granada. Fui profesor de español en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, durante 2 años y bueno, ahora me he especializado en temas de marketing, ¿vale? Recientemente lancé una recopilación de relatos cortos de ciencia ficción que se llama El siglo de las sombras, es decir, me volví escritor de ciencia ficción. Y ahora tengo en el horno, a puntito de salir, mi primera novela larga, que se llama Cuando la singularidad nos alcance. A medio camino entre la ciencia, entre el cyberpunk y una cosa que se llama solarpunk, que igual no suena nada, ¿vale? Porque es bastante desconocido. Si todo va bien, saldrá en septiembre-octubre de este año. Y ojalá que sigamos viéndonos y os la pueda traer aquí y contar un poquito de qué va, ¿vale? Orden del día, para empezar. Bueno, vamos a hacer una rápida ronda introductoria, ¿vale? De nombre y por qué habéis decidido venir a este club de lectura. Y a partir de ahí os voy a explicar un poquito qué vamos a hacer en este club de lectura, cuáles son los primeros libros que vamos a leer. Profundizaremos un poquito en Neuromante, que es el primero de todos, como ya sabéis, y empezaré a dar un poco de conversación sobre el género del cyberpunk, que es el género en el que se encuadra esta novela de Neuromante, y no es casual que hayamos escogido ese género como el primer género que vamos a ver, la primera novela que vamos a leer en el club de lectura, ¿vale? Porque, bueno, después veréis que es bastante interesante. Entonces, el porqué del club, ¿vale? Yo lo tengo por aquí, voy a tener aquí mis cosas puestecicas muy bien. Vale, la idea pues es esa. Para empezar es descubrir el género de la ciencia ficción, además intentar ir un poco más allá de lo que son los libros típicos, ¿vale? Aunque ahora que me estáis contando que habéis leído poco, posiblemente alguno de los típicos clásicos de la ciencia ficción sí que lo visitemos, ¿vale? Por típicos que digo, precisamente Dune, que es la obra cumbre, una de las obras cumbre de la ciencia ficción, la adaptación es muy buena, tremendamente buena. Sí, está muy bien, está muy bien. El director sabe lo que hace, la banda sonora es espectacular. Es una adaptación bastante fiel a la última. La anterior, esa hay que tomar mucha cerveza antes. Sí. Entonces, bueno, pues intentaremos ir un poco más allá de los clásicos, ¿vale? Por eso hemos empezado, por ejemplo, con Neuromante, porque es una de las grandes obras de ciencia ficción, pero es bastante poco conocida y además nos venía muy bien porque es el inicio del género cyberpunk, realmente, ¿vale? Neuromante, conforme empecé a leerlo, muchas cosas que ahora tenéis inconexas van a empezar a sonar un montón, ¿vale? Eso del ciberespacio, de los hackers, este tipo de cosas nacen precisamente con Neuromante, ¿vale? Otra de las ideas del club de lectura es, bueno, intentar entender un poco mejor la ciencia ficción y sobre todo hacer también una especie de recorrido temporal, desde obras un poco más clásicas, a lo mejor de Asimov o de Philip K. Dick, hasta cosas mucho más recientes como precisamente El problema de los 3 cuerpos, que es una auténtica pasada. El problema de los 3 cuerpos es la primera obra de una trilogía que se llama Cánticos de la Tierra, de la lejana Tierra, de Liu Cixin, y para mí es la mejor trilogía que jamás he escrito de ciencia ficción. Lo cual quiere decir que no tenéis que leerla ahora. Empezad con otras cosas, porque una vez que lleguéis ahí diréis, quiero más, no hay más. O sea, más allá de eso, no hay más nada mejor, ¿vale? Y os lo dice alguien que ha leído mucha ciencia ficción. Entonces, os recomiendo que eso lo dejéis para un poquito más adelante cuando ya hayáis leído algunas otras cosas, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, la ciencia ficción para mí tiene un valor muy importante y es que más allá de la física, de las invenciones, de la tecnología, de imaginar cómo puede ser el futuro, habla de los grandes temas de la humanidad, de hacia dónde vamos, de qué somos nosotros. Lo hace a través de ciertos escenarios, de ciertas preguntas, de los ¿y si? ¿Qué ocurriría? Que a mí me parece muy interesante. Y trata realmente de temas muy profundos. Lo que pasa es que hay veces que hay que escarbar entre tanta nave espacial, que parece un poco infantil incluso, porque hasta ahora el género de la ciencia ficción ha sido un género relativamente juvenil, denostado, poco serio, ¿vale? No era literatura rusa como también se dan aquí club de lectura, no era una alta literatura, lo cual es bastante injusto, son prejuicios, porque leer Dune, por ejemplo, es hacerte un montón de preguntas sobre ecología, filosofía, mesianismo, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, la idea es esa, que leamos las novelas y sobre todo Neuromante. Yo ahora estoy releyéndola y voy haciendo subrayados porque
te van dando un montón de ideas, de cositas que hay detrás que luego podemos debatir, ¿vale? Más allá de la novela, de temas pues, que son más universales, ¿vale? Y por eso también pues, yo creo que tiene mucho valor el tema de la ciencia ficción, ¿vale? Esto es un poco el porqué del club de lectura, ¿vale? De la Orden del Hipocosmos, que a mí me costó acordarme del nombre, ¿vale? Lo que os decía, empezamos con Neuromante, pasaremos después a Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin y seguiremos con Solaris. Esto es provisional, quiero decir. Y ahora que me habéis dicho que sois todos más o menos lectores noveles de ciencia ficción, aviso, Neuromante está muy chulo, pero empieza fuerte, ¿vale? Bastante tecnicismo, neologismo y demás. No tengáis miedo, como vamos a hacer un grupo en WhatsApp, no tengáis miedo de preguntar, oye, ¿y esto qué era? Que no me acuerdo, porque se inventan muchos términos, ¿vale? Y hay veces que puede ser un pelín desafiante. Está muy bien escrito. No pasa como en otras obras de ciencia ficción, que son más ligeras, más livianas, lo que importa más es el qué cuenta que el cómo lo cuenta. Aquí lo cuenta tremendamente bien. Es una mezcla entre realismo sucio de Bukowski y novela negra de Hammett. Está muy bien escrito, entonces también tiene ese valor propio de literatura, ¿vale? El siguiente es Los Desposeídos, como decía, de Ursula K. Le Guin. Es una novela de ciencia ficción social. ¿Qué quiere decir esto? Que trata temas sociales, en este caso trata temas de anarquismo, idealiza con una sociedad anárquica, lo cual es bastante interesante. Veréis que yo intento hablar muy poquito de los libros que vamos a leer, excepto evidentemente hoy de Neuromante, porque no sé vosotros, pero a mí me gusta mucho descubrir por mí mismo la obra. No quiero leer un pedazo de biografía antes o de resumen. Intento llegar lo más virgen posible a una novela, a un videojuego, a una película, lo que sea, porque no quiero perder ese sentimiento de descubrimiento. Que, por ejemplo, hay una novela que seguramente leeremos, que es Proyecto Hail Mary. ¿Os suena? Vale, es otra pasada. De hecho, fue mi mejor lectura del año pasado, pero sin duda. De un autor cuyo nombre ahora mismo, Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, creo que es Andy Weir. Sí, Andy Weir. Y lo mejor es empezar ese tipo de novelas sin saber nada, porque precisamente el protagonista tampoco sabe nada, entonces tú vas descubriendo conforme él va descubriendo. Y fue una experiencia chulísima, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré hablar lo menos posible de las otras dos novelas. La tercera es Solaris, de Lem Stanislav, un autor polaco. El tipo era un genio. El tipo era un genio, era alguien que además con un tremendo sentido del humor. De hecho, muchas de sus novelas y muchas de sus cuentos cortos son tremendamente humorísticos, ¿vale? Mucha sátira del género. Sátira pero bien tirada, con mucha inteligencia. Solaris es posiblemente su mejor obra, una obra muy completa, es una obra que tiene muchas capas que hay que ir descubriendo poco a poco, una obra de ciencia ficción, lo que llamo psicológica, bueno, lo que los expertos llaman psicológica, ¿vale? Precisamente tú que estudias psicología, ahí tienes mucho que escarbar, está muy chula, ¿vale? Y sobre todo es una novela que los que escribimos ciencia ficción hace algo tremendamente bien y que yo intento hacer bien, pero no me sale bien. Decir mucho contando poco, sugerir cositas del universo, pero dejarla ahí, sin terminar de desarrollar para que tú llenes los huecos, ¿vale? Y eso a los que escribimos es complicado porque queremos contar muchas cosas, entonces no es fácil, ¿vale? Estas son las tres novelas que vamos a ver. Ya os digo, como tengo aquí la chuleta, disculpad que mire mucho, otros días ya estaremos un poquito más espontáneos. Vale, bueno, pues voy a empezar un poco a contar de qué va o cómo se encuadra Neuromante. Neuromante se escribe se publica, mejor dicho, en 1984, si no me falla la memoria. Está escrita por William Gibson y los expertos dicen que es la novela que da inicio al género cyberpunk, ¿vale? Vamos a profundizar bastante en qué significa esto de cyberpunk. Pensad una cosa, en 1984 el mundo está cambiando muy rápido. Comienzan a llegar a casa los ordenadores, la informática doméstica. Las cosas se empiezan a acelerar mucho, ¿vale? Es un momento extraño en la historia humana. No es casual que en la década de los 80, sobre todo al principio, empiecen a aparecer películas en 1982 como Blade Runner, que mucha gente piensa que esta novela copia a Blade Runner. De hecho, el autor, cuando estaba escribiendo la novela y vio Blade Runner, dijo: mierda, es mi novela, es mi maldita novela, sobre todo la estética, y el tipo, por lo que he podido investigar yo, reescribió las dos primeras partes de la novela como unas 12 veces, lo cual es una putada muy grande, porque él estaba obsesionado en que no le tacharan de copión, ¿vale? De haberse inspirado. De hecho, que son contemporáneas, y leer la novela Neuromante, ver Blade Runner,
va de la mano y te ofrecen experiencias que se complementan, ¿vale? En muchos aspectos. De hecho, fue su novela debut. William Gibson, escribía relatos cortos en revistas de ciencia ficción y esta fue su novela debut. Y de hecho tuvo una repercusión brutal, tan brutal que ganó los 3 premios más importantes de la ciencia ficción. El Nebula, que es un premio que da el público, el Hugo, que es un premio que da la crítica, y el Philip K. Dick, ¿vale? Son como si en un año, no sé, voy a poner un símil, Nadal gana el Roland Garros, el Open de Australia y el Wimbledon, ¿vale? La leche, nadie lo había hecho antes, ¿vale? Y menos un autor novel que acababa de empezar. Provocó un shock en la literatura, tanto en el estilo que él tenía, un estilo muy directo, con una literatura bastante trabajada, en la que te explicaba mucho pero sugería otras muchas cosas que no terminaba de poner en el texto, y sobre todo por la temática, porque ahora nos parece muy habitual leer sobre ordenadores, sobre ciencia ficción, sobre hackers, pero en ese momento es que no existía. Es que hablamos de 1984, cuando Internet como tal no existe. Internet surge mucho después, ¿vale? Ya estaba un poco el proto de Internet allí en Estados Unidos, en el Pentágono, con el proyecto de Internet, pero no estaba llegando todavía al mundo regular. Entonces él imagina el Internet que hoy conocemos, lo imagina él, ¿vale? Y de hecho hay ciertos paralelismos con el metaverso, que ahora está tan de moda y que ahora todas las marcas están en el metaverso. Bueno, el metaverso que nos están intentando vender no tiene nada que ver con el metaverso que imaginaron estos autores. El metaverso realmente no surge con... El concepto metaverso no surge con William Gibson, sino con Snow Crash, que me ha parecido escucharte antes que lo hayas leído, ¿no? También me leí eso de Neuromancer. Sí. Entonces, bueno, ahí en Snow Crash es donde aparece el concepto de metaverso, por primera vez se acuña, ¿vale? En esta novela aparece el concepto de ciberespacio, ¿vale? Lo que hoy entendemos como Internet, el ciberespacio. ¿De qué trata? Muy rápidamente, a grandes rasgos, chicos. Hay un protagonista que se autodenomina un vaquero cibernético, es un hacker, ¿vale? Que está bastante perjudicado por las drogas, en un mundo en el que todo va muy rápido, en el que pasan cosas muy extrañas, y de repente alguien lo recluta para hacer una misión, ¿vale? Estoy siendo muy vago a propósito porque ya os digo, no quiero haceros ningún tipo de spoilers, ¿vale? Lo gracioso es que, bueno, el tipo es un antihéroe, completamente. Es alguien, pues es un drogadicto, alcohólico, hecho pedazos, que rescatan de un basurero prácticamente y que ponen en una situación que poco a poco se va complicando y que lo lleva a visitar diferentes espacios geográficos. Decía antes que esta novela surge en un contexto en el que otras muchas obras de ciencia ficción van paseando por esos mismos territorios. ¿Os suena Akira? Vale, pues Akira aparece en este momento. Akira empieza siendo un manga, ¿vale? Un cómic japonés de Katsuhiro Otomo, en el que en Tokio cae una bomba nuclear, ¿vale? Y estalla Tokio y pasan muchas cosas. Ese manga se traduciría en una película de animación, también muy laureada y tremendamente cyberpunk, ¿vale? A partir de aquí, ¿por qué son importantes este tipo de novelas? Sobre todo Neuromante, como os digo, porque muchísimas de las obras de literatura, videojuegos, incluso música o películas beben directamente de Neuromante. Matrix bebe directamente de Neuromante. Aparece varias veces mencionada la matriz, Matrix, etc. Incluso se describe como esa pantalla con los numeritos, la simbología, se describe en la novela, ¿vale? Entonces es el inicio realmente del género, ¿vale? ¿Qué más cositas? Interrumpidme cuando queráis, que también coja un poco de aire. Que no me quiero dejar ningún punto importante. Vale. Un consejo, cuando empecé a leerla, además viene muy al pelo ahora, poneros la banda sonora de Blade Runner, por ejemplo. Porque es que además se acaba de morir el compositor, Vangelis, que se llamaba, ¿vale? Y es que te mete directamente en la experiencia, ¿vale? Y a partir de ahí, si que tenéis Spotify, poner Radio Blade Runner y te van a aparecer un montón de canciones similares, y la verdad es que ayuda a meterse en el ambiente, ¿vale? Lo ideal que es, yo que soy muy friki de estas cosas, claro, por la noche leértelo con una música puesta para meterte en ambiente, ¿vale? Y ya vamos a empezar un poco a hablar de toda la estética cyberpunk. ¿Qué recomiendas?
¿Verte Blade Runner o leerte? Podéis hacer las dos cosas a la vez, lo que queráis. Si te ves antes Blade Runner, te vas a imaginar la estética mucho mejor, pues te lo van a dar un poco en bandeja, ¿vale? Con todo el agua, toda la suciedad, toda la ciudad. Yo me diría antes Blade Runner a lo mejor, ¿no? Te la ves y ya tienes la estética un poco en la cabeza, que es la estética que vas a encontrar en el libro, ¿vale? Con mucho neón, oscuridad, etcétera. O sea que sí. ¿Alguna preguntilla más? Me vienen bien las preguntas y así voy cogiendo un poco de aire. Yo tenía una pregunta. Lo que he comentado antes de la matriz. ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué significa esa matriz? Vale. Es que yo cuando pienso matriz Muy lo buena. concibo como un objeto matemático, entonces quiero... Claro. ¿qué Vale, aquí la matriz, está muy bien tirada la pregunta. La matriz hay que entenderla como el ciberespacio, ¿vale? Al final pensás que en esta época, incluso en nuestra propia época, y esto es lo bonito de la ciencia ficción, que nos va abriendo ventanas a los posibles futuros, ¿vale? Y muchas veces va creando esas ventanas, es decir, que muchos investigadores hoy en día se basan en cosas que han leído de ciencia ficción, que les inspiran para desarrollar sus invenciones, ¿no? Matrix es, bueno, en la película de los hermanos Wachowski, pues es una simulación, ¿vale? Hecha por un ordenador, en la que todos vivimos y no sabemos que vivimos en ella. Aquí no es tanto eso como el ciberespacio, ¿vale? Es decir, ¿qué es el ciberespacio? ¿Qué es el metaverso? Que al final son todo un poco sinónimos. No son lo mismo, pero ya habría que entrar un poco a meterse muy en detalle para encontrar los matices, ¿vale? Es el Internet que conocemos evolucionado a la enésima potencia, en el que de repente nuestra conciencia está dentro de un espacio virtual, ¿vale? De tal manera que yo puedo estar sentado en este sofá, pero o bien con un aparato o bien con cualquier dispositivo, mi conciencia, mi atención está en otro sitio diferente, ¿vale? Al final es un poco como cuando estamos leyendo una novela o viendo una película, que nuestro yo se abstrae y estamos metidos, inmersos en lo que está ocurriendo. Es un poco eso, ¿vale? Solo que con matemáticas, computerizado y ya os digo, llevado el Internet al extremo, ¿no? Esto tiene que ver, y ya podemos empezar a hablar un montón de cosas, pero con el tema de las neuronas de espejo, que igual a ti te suena, claro. Las neuronas de espejo, ¿qué son? Son neuronas que tienen una función muy importante en el cerebro humano. Es hacernos sentir empatía, principalmente, ¿vale? ¿Para qué sentimos empatía? Para simular cosas que estamos viendo. ¿Por qué cuando estamos viendo una película de miedo sentimos miedo? Porque nuestras neuronas de espejo están simulando que está pasándonos a nosotros eso. Y aquí hay muchas teorías de por qué ocurre eso. La más aceptada es que es un entrenamiento mental para nosotros, ¿vale? Por eso nos metemos tanto en las cosas que estamos viendo o que estamos leyendo o que estamos escuchando. Más cositas, a ver, que no se me vayan escapando. Vale, importante. Esta novela se puede leer individualmente, ¿vale? Pero forma parte de una trilogía. Problema, que nos va a pasar muchas veces en ciencia ficción. Están en inglés, los dos siguientes, ¿vale? Y leer ciencia ficción en inglés es una putada. Os lo digo yo, que yo hablo inglés, yo pasé un par de años en Estados Unidos y es una putada leer leer ciencia ficción en inglés. Lo podéis intentar, si se os da bien en inglés, fantástico. Pero yo muchas veces me quedo con ganas de leer alguna obra porque lo he intentado y como tiene tanta terminología, neologismo, se hace bola, se hace complicado, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor no es lo más recomendable. Pero si queréis intentarlo, sobre todo la traductora, a ti sí que te lo recomiendo, ¿vale? De hecho, yo tengo la versión en inglés de Neuromante y más o menos se entiende, pero es verdad que hay veces que dices, wow, cuidado. ¿Pero autoconclusiva? Sí, en principio sí. De hecho, el tipo, esto lo he leído hoy preparando un poco el club, la última línea del libro, que yo ni me acuerdo de cuál era, la escribió al final, en plan, cuando se iba a entregar al editor ya, iba a cerrarse la edición, le escribió en plan, no, me quiero obligar a que este sea el único libro que yo escriba de esta historia, como cerrando un poco el arco argumental. Y luego pues se les dijo y lo volvió a abrir, ¿no? Pero sí, en teoría autoconclusiva. Lo cual, bueno, es interesante y no. A ver, yo soy muy fan de las trilogías y en ciencia ficción hay muchísima trilogía. El Problema de los Tres Cuerpos, si en algún momento nos apetece, lo podemos leer, porque es que es una gozada. ¿Tú has leído el resto de novelas? ¿Del Problema de los Tres Cuerpos has leído las otras dos novelas? Las tres, ¿no? ¿Qué te parecen? Espectaculares, ¿no? Es que es lo mejor que hay. Entonces, bueno, intentaremos mantenerlo un poquito ahí atrás.
tiene muchísimo de física, pero hay muchísimos conceptos. Exacto, exacto. A ver, aquí ya meto un poco lo que es el género de la ciencia ficción antes de entrar en detalle con el cyberpunk. La ciencia ficción tiene muchos subgéneros variables, ¿vale? Los dos principales son la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, ¿vale? La blanda es ciencia ficción que puedes disfrutar sin tener demasiados conocimientos, en los que la ciencia y la tecnología están ahí, pero son residuales, no son el protagonista. Y la ciencia ficción dura se toma muy en serio la física. No se escuchan disparos en el espacio, te explican hasta el detalle cómo se pliegan las 11 dimensiones, etcétera, ¿vale? Yo he leído hace poco una novela que se llama... Descubriréis que tengo muy mala cabeza para estas cosas, si no me la apunto. ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo, era una ópera espacial en la que se pasaba... No, perdón, sí, me acabo de acordar. Seven Eves, que es como el 7 Evas, ¿vale? En la que pasa más tiempo hablando de la física de una nave espacial y de cómo está rotando a través en torno a la Tierra, que lo que pasa con los personajes. Y hay veces que eso me desespera un poco, ¿vale? Entonces ahí intentaremos no llegar a eso, ¿vale? Porque sé que puede ser complicado, ¿vale? ¿Qué novela es Neuromante? Pues es entre dura y blanda, porque se inventan muchas cosas, de hecho está llena de neologismos, que hay un poco la dificultad, y por eso digo que cuando creemos el grupo preguntéis, oye, ¿qué es esto de Osaka? ¿Qué es esto del no sé qué? Porque se nos puede olvidar, ¿vale? Y es normal, y yo hay veces que tengo que buscar qué carajo era esto, ¿vale? Entonces, ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda, y luego ya tenemos subgéneros dentro de la ciencia ficción, que os suenan a todos, distopía, ¿vale? Es decir, lo que podía salir bien ha salido tremendamente mal. Neuromante es un poco distópico, ¿vale? En el sentido de que la tecnología nos prometió la libertad y nos prometió la felicidad, y nos vamos a encontrar con que no nos está dando ni libertad ni felicidad, ¿vale? Entonces sí que tiene ese toque de distopía. Tenemos la utopía, que son las menos. ¿Por qué? Porque nadie quiere leer algo que va súper bien, ¿no? Además, en literatura todos sabéis que si no hay conflicto no hay historia, entonces la utopía pues no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque hay cositas de utopía que luego salen mal, en fin. Ucronía. La ucronía, ¿qué es? Es una línea temporal alternativa, ¿vale? Os va a sonar a todo El hombre en el castillo, de Men in the High Castle, de Philip K. Dick, si no recuerdo mal. Vale, ¿qué es esto? Los nazis ganan la guerra, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué pasaría? Y empieza a imaginar, ¿vale? Entonces, pues tienes vía libre y está bastante guay, porque, bueno, te plantea escenarios súper interesantes, ¿vale? Más allá de eso, ciencia ficción social, como la de Los desposeídos, ciencia ficción psicológica, como Solaris, Space Opera, que es las naves espaciales, conquista estelar, etcétera, que es un poco Dune, es una Space Opera. ¿Qué más? Hay un montón de géneros, se me olvidan un montón, pero bueno, ya lo iremos descubriendo poco a poco, ¿vale? Viajes en el tiempo, por supuesto, que es un absoluto clásico de la ciencia ficción. ¿No os mola los viajes en el tiempo? Yo es que soy físico y me llamo algo eso. Claro, es que las paradojas temporales son una mierda, ¿no? A mí es que la ciencia ficción la cojo con pintas y las pelis también, porque me da mucha rabia. Vale. Mucha rabia. Fijaos una cosa. Es que Kubrick es muy pesado. Me gustan cosas suyas, pero por ejemplo me vi Barry Lyndon y tardé 3 meses en verlo. Claro. Claro, pero no sé. Por ejemplo, a mí una que me gustó mucho es, o sea, joder, Planos Tres Cuerpos, la trilogía esa es de lo mejor que vas a leer en la puta vida. Las cosas como son. No, perdón, que no se pueden decir palabras. No pasa nada. Por eso, que luego quedan récords. Luego pone Dani los pitidos estos, ¿no? Luego la ven ellas y lo ponen por ahí. Por ejemplo, Mondanillo me gustó bastante, es muy buena. Sí, pues a mí... Así. Claro, es que yo creo que ahí podemos chocar un poco, porque a mí Neuromante no me flipa. O sea, es que yo los ordenadores para mí no son ciencia, no tienen método científico. Entonces, eso es otra cosa. Vale. O sea... No, genial, pero si esa... A ver, ojo, no me es que... importa hacerme enemigos. Esa, no, al contrario, esa es la idea. Esa es la idea. Cuando yo sugiero un libro y hay gente a la que no le guste, porque es imposible que a todos nos gusten los mismos libros, ¿vale? Decidlo, no pasa nada, ¿vale? Yo hay clásicos de ciencia ficción que no me gustan tampoco. De hecho, La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin no me gustó, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Entonces, fantástico, no pasa nada con eso. Vamos a confrontar ideas y a debatirlas, que ahí es donde está la diversión realmente. Si todos estamos de acuerdo, qué aburrido, ¿no? No, a ver, le daré otra oportunidad. Me lo recomiendo un colega y me dice, está puta madre. Sí.
Vale, vamos a ir poco a poco y ya os digo, también es lo que os decía, al final se trata de que estemos cómodos y que nos divirtamos leyendo. Esto se trata de pasar un buen rato, aquí tampoco vamos a aprender, no tenemos que aprender de ciencia ficción, quiero decir, si aprendemos por el camino, fantástico, lo que se trata es de que cuando lleguemos a casa después del trabajo disfrutemos leyendo, ¿vale? Y nos reunamos de vez en cuando aquí, charlemos y lo pasemos bien, ¿vale? Esto quiere decir que si no nos mola Neuromante, pues yo ya sé que tachamos esta parte de la ciencia ficción, buscamos otras cosas. Nos ha gustado mucho los desposeídos, fantástico, vamos a ir tirando un poco por ahí. Solari a unos sí, a otros no. Vamos explorando, ¿vale? Vamos viendo. ¿Que os gustan cosas más ligeras? Leemos cosas más ligeras. ¿Que decís, Jaime, dame un poco más de caña? Doy un poco más de caña. Voy a preguntar. Sí. Cosas más ligeras. Cosas más ligeras como que... La guía. La guía de otro tuviste intergaláctico, de Galáctico, sí, esa es una cosa muy ligerita. Cosas ligeras, La Anomalía, que no conocéis ninguno. No conocéis porque es una novela que salió hace poco de un autor francés. ¿Has leído La Anomalía? ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena sorpresa! ¿Te gustó? No. Bien. No, y de hecho, porque le han dado el premio. Porque me parece que tiene mucho vacío. Sí, bueno, vacíos tiene un montón. Ya, pero no puede hacer un montón de premio. O sea, creo que hay mejores libros. Yo no leo ciencia ficción, pero me imagino que tiene que haber muchos mejores que La Anomalía, con menos vacío. A mí me pareció muy superficial. Estoy de acuerdo. Eso. Estoy de acuerdo. ¿Qué premio le dio? El concurso. El Concours, uno de los más prestigiosos de Francia. Estoy de acuerdo. A ver, es una novela, y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué es ligera? Porque parte de una premisa, easy, que es un poco la excusa para hablarte de tal, ¿no? Y entonces la ciencia ficción, o sea, la parte de ciencia no está prácticamente nada presente, ¿vale? En toda novela. Te la lees casi como si fuera una novela de misterio, culebrón, tal, ¿vale? No. No me... Sí, no es ligera. Para mí no es ligera. Para mí no. Pero te estoy hablando de cabeza, ya leí hace muchísimo tiempo, ¿eh? Igual ahora la leo y te digo si es ligera. Esto también depende de cada uno. Es decir, ¿esto está muy salado o no está muy salado? Pues depende de cada uno, ¿vale? Entonces, ¿por ligera qué es? Pues que la ciencia no está muy presente, que te lo puedes leer sin que te guste mucho el género, etcétera. Estoy muy de acuerdo contigo en que yo tampoco le he dado ningún premio, ¿eh? Porque uno, el final no es original y los que hemos leído y hemos oído las cosas ya te lo ves venir, y dos, no está bien escrita. Pero sí que es verdad que engancha, es una novela que atrapa, que se va leyendo muy fácilmente y que para los que no han leído ciencia ficción, pues el palo final se te queda un poco la cara tal, para los que tal, ¿no? Pero bueno, que está bien, ¿no? Que esa es la idea, debatir. A mí no me ha gustado, a mí sí, esa es la idea, eso es lo mejor que puede haber, ¿vale? Que haya opinión diferente. Más cosas, bueno, dime, más preguntitas. Inspira, como que el anterior, que Ready Player One, por ejemplo, como algo actual. Sí, claro, por supuesto. En ese estilo. Sí, lo que pasa es que Ready Player One es mucho más suave, más ligera, más ágil, en la que importa mucho más qué estás contando que el cómo lo estás contando, ¿vale? Además, Ready Player One tiene una cosa muy chula y es que bueno, de hecho, aquí sí que es un poco analógico, o un poco símil o parecido a Neuromante. Las dos beben mucho de la cultura pop de su época, de la cultura popular. Es decir, Neuromante, esta mañana leí una entrevista a William Gibson que le preguntaba muchas veces por la MTV, porque la MTV, cuando se escribió Neuromante, la MTV lo petaba, era el inicio de la MTV, es que no existía el concepto de videoclip. Y preguntaban, ¿los videoclips van a matar a la música? Que es como la canción. Entonces bebe mucho de la cultura popular, ¿vale? De hecho, las primeras líneas de la novela, que las voy a leer, va un poco de eso. ¿Y la novela que es una página de 60 por ahí? No, pues tú no sé qué edición tienes de la novela, que empieza así. Vale, claro, este es precisamente el cielo sobre el puerto, esta es la introducción, ¿vale? Esta es la introducción. No, yo te digo la novela. Que está por aquí. Vale. Muy rápido, dice: el cielo sobre el puerto era del color de un canal desintonizado en la pantalla de una televisión. Es una declaración de intenciones, estética y temática.
un canal desintonizado en la pantalla de una televisión. Eso ya hoy en día, el que lo lea, que sea un millennial, no un post-millennial, una generación Z creo que es ya, ¿no? No sabe de qué carajo estamos hablando, qué es eso de una televisión desintonizada, si ya tenemos TDT y si ya no ve la tele. ¿Qué es eso de la tele? Si ya tenemos Netflix y el móvil. Pues justo lo que estás diciendo, esa introducción que te has saltado, es eso. Claro, él explica... Nadie entendió cómo quería que empezara la novela. Nadie entendió la frase del cielo como canal desintonizado. Exacto. Sí, ¿y a qué venía esto? ¿Por qué me enrollo yo con esta historia? ¿Qué me has preguntado? Ah, claro. Ready Player One, pues claro, es cultura popular 100%. Si no entiendes el mundo de los videojuegos no vas a entender Ready Player One, porque hay un millón de referencias y de detalles, que es lo bonito. Si te gusta realmente la ciencia ficción y te ves o te lees Ready Player One, vas a gozar como un enano descubriendo lo que se llaman los huevos de Pascua, ¿no? Los detallitos del autor, ¿no? Más preguntillas. Sí. Pues muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. No te preocupes. Pues buena pregunta. Hay muchísimas obras que no están traducidas, buenas obras de ciencia ficción que no están traducidas. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Porque teóricamente es un género menor. Pero lo digo teóricamente, porque hoy en día estáis viendo todos los estrenos que está haciendo Hollywood, es ciencia ficción. Todas las series que están saliendo de las mejores es ciencia ficción. La ciencia ficción ha crecido, ha dejado de ser un género infantil, juvenil, para ser un género muy maduro por derecho propio, ¿vale? Entonces, ojalá en algún momento haya alguna editorial que empiece a coger obras antiguas de ciencia ficción, antiguas digo, 1984, 85, de los 80, y las empiece a traducir, porque merece la pena, ¿vale? De hecho, hace poco leía una novela que se llama Herederos del Tiempo, de Tchaikovsky, no el compositor, evidentemente, que es chulísima. Esa incluso puede ser que la leamos aquí porque mezcla evolución con sociología, con naves espaciales, con medio viaje en el tiempo, pero te va a gustar. Porque no son viajes en el tiempo, ya lo verás. Y está muy chula, está chulísima. Y tiene una segunda parte, pero no está traducida. Y es un coñazo leérselo en inglés. Entonces, bueno, pues ahí estoy esperando un poco, si no al final picaré y la leeré en inglés. Vale. Muy bien, más preguntillas. ¿La parte de fantasía se considera ciencia ficción? Son géneros que están muy unidos. Y cosas así. No, a ver, ¿qué ocurre? Y aquí sí, muy buena pregunta. La ciencia ficción es diferente a la fantasía. ¿En qué difieren? Yo creo que hay un punto muy importante que la buena ciencia ficción hace y que yo cuando escribo intento hacer, y es la verosimilitud. Que sea creíble, que sea plausible. La mejor ciencia ficción, y ahí coincido contigo en que cuando empieza a hablar de viajes en el tiempo, en cosas que no se sostienen, o en la anomalía, en cosas que no terminas de creerte, cuando no te lo crees, lo que estás leyendo, no te metes en la historia. Entonces yo creo que la buena ciencia ficción es verosímil. ¿Por qué 1984 es tan importante, es tan leído? ¿Por qué es un clásico? Porque te lo crees, porque joder, es que puede pasar, ¿vale? ¿Por qué la trilogía de los tres cuerpos te mete tanto? Porque te va poquito a poco metiendo en algo que luego termina siendo una auténtica... Sí. ¿En serio? La gente son casi 1000 páginas. Sí, pero se leen rápido. Yo a mí me gusta, yo soy de los que le gusta hacerse daño, pero ahora estoy con la rueda del tiempo. Ya me contarás, yo tengo ganas de leerlo. Claro, son 16 libros de 1000 páginas. Hay que hacerse daño. Pero bueno, que no todo el mundo es capaz de estar. Pero lo de Sí. el problema de los tres cuerpos, yo por ejemplo, yo me lo leí, a mí me gusta porque yo lo entendía, ¿sabes? Ya se me regaló a mi padre cuando salió y tal, que se lo regalé a mi pareja hace 3 meses o 4, que lo compré aquí, de hecho, que lo perdí en un bus y lo tuve que comprar otra vez. Sí. Y le costó mucho leerlo y devora Sí. libros, ¿sabes? Lo que pasa es que no entendía las cosas porque es abogada, entonces pues... Claro. ¿Qué pasa con la abogada? No es un puñal, es... No, pero me refiero... Bueno, yo tengo biología, pero es que ya es nula ciencia. Estás haciendo amigos, sí, hoy estás haciendo amigos. No, coño, pero yo soy entrañable en realidad, es que no tengo filtro. Nada, muy bien, sin filtro además.
Pero esto que has dicho de la verosimilitud, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú planteas una obra, planteas ya unos parámetros de verosimilitud. Sí. Si tú mismo no te los saltas, sigue siendo creíble. Exacto. Si yo planteo que hay vampiros, hago mis normas en torno a eso. Justo. Ahí iba. Justo. O sea, tiene que ser verosímil, ya sea ciencia ficción. Digo verosímil en cuanto a que dentro del contexto de la novela es creíble. Si tú dices, la analogía que estás poniendo con el tema vampiros, si todos estamos de acuerdo en que los vampiros no les puede dar el luz del sol y de repente a mitad del libro yo me salto esa regla, deja de ser verosímil para el libro y por lo cual ya no es creíble y me pierdo. Sí, yo me refiero a esa verosimilitud, ¿vale? Como algo importante. Pero la diferencia la diferencia de la ciencia ficción con la fantasía es precisamente el toque de ciencia como algo verosímil dentro del contexto de la novela, ¿vale? La fantasía pues recurre mucho más a pues, temas de clásicos, de raza nórdica, mitológica, hasta temas de caballería, la fantasía épica que bebe del mundo medieval, etc. ¿Vale? Podríamos incluso, si queréis algún día, podemos empezar un poco a ver las diferencias de los dos géneros. Lo bonito de esto, y por eso yo hay veces que huyo de las etiquetas, porque al final las etiquetas son cajas que no tienen por qué ser perfectas, ¿no? Hay una novela que también he planteado que podríamos leer que se llama La quinta estación, ¿vale? Y es la mezcla perfecta entre ciencia ficción y fantasía. Y no voy a hacer spoiler, claro, no voy a hacer destripe, pero empieza siendo fantasía y luego va deviniendo en ciencia ficción. Y está chulo, está muy guay, ¿vale? Es una trilogía también, ha ganado todos los premios, el premio Hugo lo ha ganado, las tres novelas han ganado el premio Hugo. No me ha vuelto loco, pero se lee muy bien. Se lee muy bien y creo que os puede gustar también. De hecho, bueno, pues los personajes evolucionan muy bien, tiene esa parte como de fantasía medio épica, está guay, está muy guay esa novela. Además están los tres traducidos, que es importante. O sea que igual lo leemos, ¿vale? Esa trilogía porque es muy interesante. Y se lo ha un poco Claro. porque me ha habitado la cabeza, no sabía que había tanto. Sí. Se me ocurren dos obras, que Sí. por un lado tenemos la saga de Metro, no sé si... Sí, claro. ¿Lo metería aquí también? ¿En ciencia ficción? Sí, ¿por qué? Metro 2033 creo que es, ¿no? Es una novela post-apocalíptica, que es otro de los grandes subgéneros que antes se me había olvidado mencionar. Es que nos encantan que las cosas salgan mal. Es que nos pone muchísimo que el mundo se vaya al carajo. Entonces, esto es una novela en la que... yo no la he leído, pero sí he jugado a los videojuegos. Es que soy muy friki. Es Fallout. Pero Fallout. una banda sonora muchísimo mejor. Sí, estoy intentando recordar la de Fallout, pero sí, seguramente. Fallout es igual, es pues lo clásico. Estados Unidos y bueno, entonces la URSS se lían a tiro y ya vamos por saco, ¿vale? Guerra nuclear, invierno nuclear y todo lo que viene después. En Metro pasa un poco igual y cuenta la vida de una sociedad, creo, corrígeme tú que lo has leído, en los metros de Moscú, ¿no? Creo que es. Entonces eso es el subgénero del post-apocalíptico. En este subgénero sí que tengo una novela que vamos a leer sí o sí, que es ciencia ficción y no lo es, pero es un auténtico clásico, es La carretera. Claro, es un libro que te atrapa al corazón, te lo estruja y te queda... y hay que leerlo. Es una de McCarthy. Cormac McCarthy. Ya está, lo voy a dejar ahí. Es una novela, de verdad, tremendamente buena. Además, de hecho, se hizo una adaptación con... no me acuerdo qué actor era. Gracias, Dani. Y es tremendamente buena, entonces la vamos a traer. Sí, pues la novela es que merece mucho la pena leerla. Entonces sí, ese es el subgénero del post-apocalíptico. Y decía que tenía dos, porque incluso en mi cabeza ahora cabe también un clásico Mundo Feliz. Un mundo feliz es el perfecto ejemplo de distopía. Es decir, la tecnología y la evolución humana que salen mal. Algo se tuerce y en este caso es... ¿Lo habéis leído? Sí. Creo que no. Y sé que debería ya. Vale. Pues... Acabo de ver el caño, ¿verdad?
por eso. Pues ahora, No, en plan. ahora sales corriendo a leerla. Sí, es tecnología que sale mal desde nuestro punto de vista, claro, y en este caso pues todo el tema de la droga, el soma como una manera de control social, la edición genética, y eso tiene muchos paralelismos con Gattaca. ¿Habéis visto Gattaca? Sí. Es una de mis películas favoritas, es una película tremendamente actual que también intentaremos, ¿verdad? Es tremendo, ¿eh? La frase esa de que gana porque Exacto, qué bueno. De hecho, de Gattaca, ¿la habéis visto todo entonces? Entiendo. Apuntarla. Fijaos en un detalle cuando la estéis viendo. Y los que la habéis visto, cuando la volvéis a ver, porque la volveréis a ver seguramente, fijaos en un detalle. La película tiene dos colores, rojo y verde. Creo recordar que era rojo y verde, o seguro el verde, y luego tiene otra más, ¿vale? Fijaos en el código de colores y por qué salen así. Luego, cuando la veamos dentro de unas semanas o meses, lo volvemos a comentar, ¿vale? Yo lo dejo ahí para que os fijéis en eso. Es que hace poco vi un vídeo que hablaba de la estética de la película y me estalló la cabeza. Era una chulada, ¿vale? Entonces, eso es una distopía, que ataca una distopía, en este caso Un Mundo Feliz es una distopía. Un Mundo Feliz, que es una traducción muy alegre de Brave New World, ¿vale? Que estas cosas que pasan en las traducciones españolas, ¿no? Entonces, vamos ya acotando si os parece un poco y os voy a contar en qué consiste el género del cyberpunk, porque no sé ni qué hora llamo, son ya las 8:30. Ya, bueno, pero tampoco por no... que luego podemos seguir. No. Vale. Voy a hacer una cosa. Me he traído esto es un libro que es mío, lo tengo en casa, que es Tokio 00. Es un libro de fotografía, ¿vale? Y lo he traído porque es... Lo he traído porque es la estética pura del cyberpunk. De hecho, claro, es Tokio y... ¿Jugado a Cyberpunk? Yo era de... No, pero he visto. Sí, muy buena. Claro. El cyberpunk es todo lo que es todo lo que hay neuromante es hecho un videojuego. Todo. ¿Vale? Es un videojuego que ha costado una pasta brutal, ha estado 8 años en desarrollo, fue el videojuego más importante del año pasado, fue la mayor decepción del año pasado, pero luego entraremos en el porqué. Sí, si no me promete lo que no puede dar. Pero bueno, esta es la estética cyberpunk. Esta es la estética cyberpunk. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Blade Runner. Tenemos aquí la clave de la estética cyberpunk y del género cyberpunk. Un alto nivel tecnológico y un estándar de vida, una calidad de vida tremendamente baja. Y en ese contraste, en esa confrontación de dos mundos, es donde se genera el cyberpunk. Tecnología tremendamente elevada en la que somos capaces de tener ordenadores superpotentes, de ser medio cyborg, de tener metaverso, de viajar por el espacio, y sin embargo tenemos unas condiciones de vida de mierda, ¿vale? Entonces está lloviendo, es tenebroso, es lúgubre. Claro, aquí no porque es Tokio es tremendamente limpia, pero hay basura, hay una gran contaminación, las cosas han salido mal. La tecnología no nos ha entregado lo que nos prometía, hablando de promesas incumplidas. La tecnología, sobre todo cuando con la primera revolución industrial, la tecnología promete la mejora de la vida de las personas. Y ante eso, si no lo entrega, pues ocurren distopías, como en este caso el cyberpunk, ¿vale? El género cyberpunk. Que por cierto, vamos a un poco hablar de la etimología del género cyber, de cyborg, de tecnológico, punk, del género musical, punk. ¿Qué es el punk? Rebeldía, contracultura, contra el gobierno, contra la opresión, es libertad. El cyberpunk es eso también, es esa rebeldía contra, en este caso, las corporaciones, las grandes corporaciones, las empresas. Y ahí vamos hablando un poco... A ver si... Mira, esta imagen es preciosa. Yo me puedo pasar ahora mirando estas tonterías. Neones, reflejos de la ciudad. El neón como ejemplo visual de la evolución tecnológica, del progreso tecnológico, ¿vale? ¿Dónde surge realmente el neón? ¿Dónde se populariza más? Precisamente en Japón, en Tokio. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, sabéis que Tokio está completamente destruida, ¿vale? Buena parte de Tokio estaba destruida.
Cuando tienen que reconstruir Tokio, de hecho por eso los japoneses tienen un trauma brutal y es que no han digerido todavía la derrota de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Japón, cuando se rinde ante Estados Unidos después de una bomba atómica en Nagasaki, lo hace por las bombas atómicas, pero en Japón tiene una política que se llama la política del último hombre, iban a pelear hasta el último hombre. Era mejor seguir peleando y morir todos a rendirse. Entonces, ese trauma de la rendición japonesa de un imperio no lo han procesado y tienen en el subconsciente metido todavía esa tragedia. Entonces, cuando se está reconstruyendo Tokio, que está ocupada por los aliados, en este caso por Estados Unidos, los tokiotas y los japoneses se miran en la cultura que le había vencido para reconstruirse y superarla y mejorarla. En este caso se fijaban en Nueva York. Y entonces empezaron a hacer una mega ciudad con rascacielos en la que el protagonista era el neón. Y esa estética empieza a adoptarse en el género del cyberpunk porque, claro, el cyberpunk no está basado en nuestra época, está basado en un poquito más... Bueno, ahora ya sí, porque estamos en 2022, pero cuando se escribe, en este caso en el 84, el futuro era hoy. Estamos viendo el futuro, ¿no? Y en el futuro imaginaban, y no estaba muy desencaminado, en que el polo de tracción mundial pasaría de Occidente a Asia, lo cual está pasando con China, solo que no es Japón, sino que es China, ¿no? Entonces, veréis cómo hay infinitas referencias a la cultura asiática en Neuromante, como las hay en Blade Runner, por ejemplo, con todos los carteles de neón, con los rickshaws estos de comida en la calle, etcétera, ¿vale? Porque había una gran oleada de inmigración y porque las cosas iban a empezar a pasar en el sudeste asiático, que es donde realmente iba a estar el progreso, ¿no? Entonces, preguntas, cosillas que queráis comentar. Vale, ¿qué es el cyberpunk? Lo del tema de la tecnología contra el estilo de vida. Son distopías. Claro. ¿Por qué surge el cyberpunk en la época en la que surge y por qué Neuromante se escribe en esa época y surge Blade Runner y surgen un montón de novelas y de obras de ficción parecidas? Los años 80 son el momento en el que la humanidad se empieza a dar cuenta de que la tecnología no está entregando la promesa que había hecho de que esto iba a ser la leche y que íbamos a estar volando todos en coches y que iba a ser maravilloso. De hecho, en los 80 principios se están recuperando de una crisis económica del año 70, de mitad de los 70. La generación X en Estados Unidos todavía está impactada por las repercusiones de la guerra de Vietnam. Hay grandes problemas macroeconómicos, la tensión entre los dos bloques. Es un momento jodido, ¿vale? Menos jodido que el que vivimos ahora, creo yo, pero es un momento bastante jodido. Entonces, a partir de ahí empieza a tener sentido que todas estas obras surjan, ¿vale? Como una respuesta a ese momento que se vive, ¿vale? No es casual que el cyberpunk sea un género eminentemente nocturno. Por eso decía antes, un poco de coña, un poco en serio, que leáis la novela de noche. Yo intento hacerlo, intento leerla de noche, porque el cyberpunk bebe, uno de sus orígenes estéticos es el género noir, de los años 40 y 50, con esos detectives, con el sombrero, que es donde nace realmente el antihéroe. Ese tipo jodido por la vida, bebiendo whisky al final, ¿no? Como en Casablanca. Es decir, el antihéroe un poco surge ahí y de ahí evoluciona a lo que vamos a tener en cyberpunk, en Neuromante y en el género de cyberpunk. Con esas noches oscuras, esa ciudad. Es muy importante el concepto de ciudad. El cyberpunk no se entiende en una granja, ¿vale? El cyberpunk se entiende en su entorno, que es un entorno urbano, pero no urbano amable, urbano tremendamente deshumanizado. Es una ciudad hosca contra la persona, es tremendamente grande, es sucia, es peligrosa, es tremendamente peligrosa, porque las bandas se han hecho, es como una especie de Gotham, imaginaos Gotham, ¿vale? Algo así. ¿Por qué? Pues porque realmente, y aquí viene una de las claves más importantes de la ciencia ficción de Cyberpunk, el Estado ha desaparecido prácticamente. El Estado-nación, las democracias, las sociedades democráticas prácticamente han desaparecido. ¿Para dar paso a qué? A lo que se conoce como el anarcocapitalismo. ¿Qué es esto? Disolución del Estado. No, todavía no. Estamos en ello. Disolución completa del Estado.
liberalización absoluta de todos los servicios, de completamente todo, y por lo tanto un protagonismo absoluto de la economía de las corporaciones, de las mega, ultra, macro corporaciones, ¿vale? Que hacen lo que quieren. Y entonces, en ese momento, el individuo se siente expuesto a lo que pueda pasar con su vida en un contexto en el que ya no tiene ninguna red de seguridad. El estado del bienestar, que nosotros tanto hablamos, ha desaparecido por completo. En la novela Cyberpunk lo normal es que si no te puedes pagar la seguridad, te puedan matar en cualquier momento. De hecho, se habla mucho de eso, ¿no? Aparecen, en esta novela en concreto no tanto, bueno, sí aparecen las megacorporaciones, pero en muchas otras obras de Cyberpunk aparecen las guerras de empresas. Empresas, macroempresas. Es como si mañana Apple y Meta, lo que antes era Facebook, empiezan una guerra física con mercenarios. Eso es Cyberpunk también, ¿vale? Esas megacorporaciones descarnadas que van a buscar solamente el beneficio propio, ¿vale? Más cositas, bueno, por supuesto en el Cyberpunk la tecnología lo es todo, ¿vale? El internet, el proto-internet empieza a aparecer, el conectarse a la red directamente desde la cabeza. De hecho aquí hay, cuando lo leáis no me acuerdo cómo se llama ahora en la novela, se conectan por aquí, ¿vale? Como esto lo habréis visto seguramente en muchas otras obras de ciencia ficción, se conectan por aquí a internet y lo descargan, porque de hecho en aquel entonces la tecnología wifi no existía evidentemente y no se la habían imaginado tanto, ¿no? Entonces era todo mucho por cables, ¿vale? Y es la típica estética de cables. Luego si queréis buscar en internet estética de la obra de Neuromante, vais a encontrar un montón de dibujos y de animaciones con un montón de cables y cosas de estas, ¿vale? Aparecen los cyborgs, es decir, no tanto el robot como el cyborg. ¿Qué es un cyborg al final? Es un humano con piezas metálicas. Hoy en día ya somos un poco cyborg. Las lentillas, ya todo lo que se llaman los wearables, estos, ¿no? Los relojes o, joder, hasta los auriculares. Es decir, nos hacen un poco cyborg, ¿vale? Aquí se lleva a la máxima ponencia. De hecho, la portada no es casual, ¿vale? Es decir, va de eso, va de cómo la tecnología se va haciendo simbionte con el ser humano, ¿vale? Y eso es uno de los temas que a mí me gustaría mucho debatir con vosotros. Para ti es fundamental. Neuromante, entre otras muchas obras a las que he influenciado una que me flipa, que se llama Ghost in the Shell. ¿Os suena? Ghost in the Shell, que empieza siendo es una película primero, luego sale otra peli y luego sale una serie de animación, y no sé si tendrá parte de anime, perdón, de manga. Tiene manga, ¿verdad? Porque al final los japoneses siempre hacen las dos versiones. Ghost in the Shell, que traducido literalmente es el fantasma en la concha, quiere decir realmente el alma en lo mecánico. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente interesante del Cyberpunk y de Neuromante. El momento en el que nos convirtamos en máquina o semimáquina, ¿dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda eso que llamamos alma o dónde queda el sentido del yo? Ya empezamos, ¿eh? Eso es Hume. Sí. Ya empezamos y ahí tú nos podrás ayudar mucho a darle ese toque filosófico que a mí me parece tremendamente interesante. El dónde queda el yo cuando todo tu cuerpo físico es un procético, es decir, es plástico, que es de lo que habla Ghost in the Shell, ¿vale? Ghost in the Shell, la protagonista es una chica que tuvo un accidente, una historia y tal, y todo su cuerpo, incluso su cerebro, es lo que ellos llaman procético, de plástico, ¿vale? Artificial, pero ya nació humana. Y entonces la tipa tiene un conflicto moral o interior bastante grande porque no sabe qué es. Y entonces en esa fricción es donde a mí me interesa que nos centremos un poco, ¿vale? Que serán muchas de las preguntas que nos vayan surgiendo, ¿vale? ¿Cómo habéis aburrido? ¿Bien? Vale. Más cositas. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Hope Punk. Sí. Es que no me acuerdo muy bien de cuando lo vi hace años, pero era como contraposición a toda la distopía de la tecnología va a salir mal, Vale. de la mierda, de todo eso. Sí. Después de que todo se ha destruido, la gente evoluciona. Vale. Sí. Sí. Yo el término ese no lo conozco tanto. Hay uno que es parecido, que es Solar Punk, que antes lo he comentado, que es igual, es decir, es
la tecnología, oye, ha salido bien, pero pasan otras cosas, ¿vale? Que no son la tecnología lo que sale mal. Entonces Solarpunk es como un poco esa respuesta. La estética del Solarpunk es radicalmente diferente a esta. De hecho, el libro que yo he escrito, la novela, cuando la singularidad nos alcance, mezcla los dos géneros, el género cyberpunk y el género solarpunk, ¿vale? Y en esas fricciones es donde yo hablo. Solarpunk sería el final de Wall-E. El final de Wall-E, vale, más o menos, sí. Exacto. Es decir, muy verde, muy soleado todo, bien, la tecnología cumple nuestros deseos. Exacto, ¿vale? Eso es un poco Solarpunk, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es menos popular pues porque no tiene tanto conflicto, ¿vale? Pero bueno, yo creo que empiezan a salir, alguna vez buscaremos alguna obra de Solarpunk, ¿vale? Para leer. Pero sí, muy buen apunte ese. Sí. Bien. A ver, está claro, bueno, y esto ya hablamos de literatura en general, la literatura es drama en muchísimos aspectos, entonces buscamos el conflicto y ahí es donde leemos, si todo saliera bien pues tampoco sería tan interesante, ¿vale? Esto es lo típico, la estructura entre actos, ¿no? Introducción, nudo y desenlace, y tiene que haber un punto épico, etcétera. Entonces necesitamos que haya drama, nos gusta el drama, a todos, es que si no hubiera drama, qué aburrido, ¿no? Pero es verdad que ya es demasiado. Por ejemplo, yo ya no me pongo la radio por la mañana, que antes me la ponía porque ya voy deprimido. Y eso que lo digo en periodistas muy feo, ¿eh? y con amigos en la radio, pero es verdad que necesitamos un poco de esperanza también. Empezar, es que además, hice el ejercicio del otro día. Voy al trabajo andando, me pongo venga, voy a ponerme la radio de hoy. Sequía, cuando no llovía, que tal. Sequía, en guerra de Ucrania, no sé qué, ahora el virus de no sé cuánto. Digo, tío, ya está, o sea. También la noticia llama mucho más la atención. Sí. Son aquellos que Sí, venden mucho más que los Exacto. Exacto. Entonces. Es habitual. De manera, esto es volver un poco a esa compensación del principio del héroe y del tánatos de Exacto. Freud, en realidad. Lo que puede servir para destruir sirve también para crear. Claro, a ver, la tecnología no es ni intrínsecamente buena ni mala, es el empleo que le demos. Meta puede ser un lugar fantástico, pero tal y como plantea el subnormal, si me estás viendo Zuckerberg, es tremendamente mala. Es tremendamente mala, porque Zuckerberg, el metaverso de Zuckerberg, ¿qué es? Es un centro comercial en la nube, en el que lo único que quieren es meterte la marca en la cabeza. Eso no es realmente el ciberespacio ni el metaverso al que debemos aspirar, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, esa es un poco la idea. ¿Me ha quedado bien el...? Luego igual lo no creo. Vale, más cositas. Bueno, aquí va a haber mucho tema de hackeo, ¿vale? Y cosas de estas de ordenadores que, bueno, lo podéis leer rápido si no os interesa mucho porque fantasea bastante con temas de hackeo. El hielo, cuando dais hielo es en inglés ICE, que es el acrónimo de Informatic Countermeasures, no sé qué, es como el antivirus, ¿vale? Para que, o el cortafuego, el firewall, para que los hackers no se puedan meter, ¿vale? Más cosas, bueno, por no extender muchísimo, tengo aquí un guión enorme, pero lo que os decía, por ejemplo, el tema de la contaminación. Ya en los años 80 comienzan los primeros movimientos por el ecologismo y se nota mucho la contaminación. Blade Runner también es una oda al movimiento ecologista, en el sentido de que le están mostrando un Los Ángeles que parece un campo de extracción de petróleo con las chimeneas, estas escupiendo fuego, una contaminación sempiterna en la que no sabes si es de día o de noche, ¿vale? Entonces hay mucho de eso aquí también, de contaminación. El tema de las drogas es fundamental también. Aquí lo llaman dermos, porque se las meten vía no intravenosa, sino vía de absorción por cutánea, efectivamente. La droga como una manera de escapar de la realidad, una realidad tremendamente jodida, y volvemos al Soma de antes, ¿vale? De hecho, por ejemplo, es muy interesante la novela Minority Report, Minority Report tiene parte también de droga, que en este caso es la chupa, como con unos dispositivos de estos de los asmáticos, pues la chupa, ¿no? Las drogas también son algo muy pertinente, o muy presente, mejor dicho, en el mundo cyberpunk, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante una realidad hostil, tú te evades, te escabulles de ella, y la mejor manera,
una de las maneras en la ficción son las drogas, ¿no? La realidad también. Vale. Aquí hay lo que os decía antes, ¿no? De Ghost in the Shell. He cogido una cita que dice: ¿y si un cerebro cibernético pudiera generar su propio espíritu? ¿Y si lo hiciera? ¿Cuál sería entonces la importancia del ser humano? Este tipo de preguntas son las que a mí me gustan realmente, ¿vale? Que son un poco las que nos lleva en este caso Neuromante. He hablado de la estética, la lluvia, no sé por qué siempre hay lluvia, tiene que haber lluvia en una geografía cyberpunk, yo me lo imagino siempre lloviendo. De hecho, en el libro que tengo escrito, cuando empecé a escribir, es que tiene que llover, lo siento, tiene que llover sí o sí. Entonces, bueno, pues supongo que tiene que ver mucho con esa pesadumbre, ¿no? Lo que cuando llueve, pues es como que es todo más triste o es todo un poco peor, ¿no? No es como si estuviera el sol brillando y demás, ¿no? Exacto, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿no? Cuando la lluvia se mezcla con la contaminación, acidifica la tierra y... Sí, correcto. Aparece lo de Matrix, que lo hemos dicho antes. Y bueno, yo podría seguir profundizando un poco, pero comentadme vosotros un poquito sensaciones, alguna cosita que queráis comentar, y si no, pues ya seguimos en el bar debatiendo.